doctora Beatriz Fernández es especialista en nefrología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Entre las principales complicaciones de la diabetes tipo 2 están aquellas que afectan al riñón. Por eso vamos a hablar con ella de los efectos de esta enfermedad en la salud nefrológica del paciente. Doctora Beatriz Fernández, ¿en qué condiciones llega el paciente con diabetes tipo 2 a la consulta de nefrología y en qué condiciones debería llegar? Pues mira, las cosas han cambiado mucho en el último tiempo. Desafortunadamente, hasta hace 4 o 5 años, los pacientes llegaban ya en condiciones casi de enfermedad renal crónica avanzada, es decir, cuando tenían un filtrado por debajo de 30 mililitros o una albuminuria, una eliminación de albúmina en la orina ya muy elevada, por encima de 300 miligramos. Esto condicionaba mucho el deterioro funcional y la llegada a técnicas de sustitución de la función renal. Además, aumentaba significativamente el riesgo de nuestros pacientes de tener un evento cardiovascular adverso o una muerte cardiovascular. Ahora las cosas han cambiado para mejor. Lo cierto es que con los nuevos tratamientos que estamos teniendo, los pacientes vienen mucho mejor tratados y derivados de una forma más correcta. Realmente, derivados como a mí me gustaría, cuando podemos aún hacer muchas cosas en beneficio del paciente, cuando ya está deteriorando la función renal, cuando tiene una eliminación de función renal por encima de 5 mililitros por minuto por año, ya debemos verlo los nefrólogos, puesto que esto indica que hay una progresión rápida hacia el deterioro funcional, o cuando el paciente tiene albuminuria por encima de 300 o cuando el paciente tiene un deterioro de la función renal entre 30 a 45 mililitros de aclaramiento. ¿Qué consecuencias nefrológicas tiene una persona con diabetes tipo 2 que no ha sido abordado tempranamente y manejado de la manera adecuada? Pues desafortunadamente las consecuencias son nefastas para el paciente y nefastas para el sistema, puesto que serán pacientes que desarrollarán una enfermedad renal terminal, una necesidad de técnicas sustitutivas de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, y además serán pacientes con una altísima carga cardiovascular y una altísima carga de enfermedad, es decir, pacientes que perderán años de vida, pacientes que perderán capacidad de vivir y de ser útiles en su entorno, y esto condiciona mucho no solamente al paciente, sino también al sistema y a las familias. ¿Existe una buena relación entre la consulta de nefrología y la consulta de atención primaria en el abordaje de este tipo de pacientes? Nuestra relación hemos de decir que es óptima. Nosotros trabajamos codo con nuestro área sanitaria y con nuestros médicos de familia. Ellos tienen una idea holística y global de lo que es la enfermedad renal crónica y de cuándo derivarlos. Y es más, muchas veces nos hacen consultas, nosotros las llamamos e-consultas, consulta electrónica, sobre la cual nosotros podemos ir trabajando juntos el entramado de tratar, diagnosticar los biomarcadores que vamos a pedir al paciente en concreto para juntos llevar una dirección en la cual el paciente sea el máximo beneficiario de la atención sanitaria global. El paciente con diabetes tipo 2 es un paciente que habitualmente tiene comorbilidades. ¿Cómo es la relación con otras especialidades dentro del ámbito hospitalario que ven también a un paciente de este tipo? Pues mira, nuestra relación es francamente buena, tanto con endocrino como con medicina interna como con cardiología. Nosotros tenemos una relación muy directa. Tenemos en mi centro una consulta de enfermedad renal crónica diabética y en esta consulta estamos muy dirigidos de forma multidisciplinar, porque si bien es cierto que nosotros principalmente vamos a ver la patología a nivel renal, la diabetes es una enfermedad global, como lo es toda la enfermedad ateromatosa. Por tanto, necesitamos que el paciente también pueda estar bien dirigido y no tenga tampoco la sensación de pasarse todo el día en el hospital, sino que podamos irnos repartiendo un poco el manejo y la atención para que el paciente se note bien atendido, pero tampoco sobreestimulado en el sistema. Este buen manejo que estás comentando ¿es único de vuestro hospital o es en general
en todo el Sistema Nacional de Salud? Pues mira, cada vez hay más centros que tienen una consulta concreta de enfermedad renal diabética. De hecho, en el Grupo Español de Estudio para la Nefropatía Diabética, del cual soy la secretaria, nosotros siempre intentamos, tenemos grupos, tenemos cursos, tenemos congreso propio, en el cual nosotros siempre vamos a intentar extrapolar todas las necesidades, todos los requerimientos, todo lo que nosotros vamos viendo que va necesitando el paciente en pos de externalizar un manejo amplio de la enfermedad renal diabética en todos los centros sanitarios a los que podamos llegar. Y para terminar, ¿en qué podríamos mejorar? Pues lo que tenemos que hacer es insistir en el sistema y a los pacientes en la importancia de la enfermedad renal diabética. La enfermedad renal crónica es una enfermedad sumamente prevalente. Es además una enfermedad que disminuye y merma mucho la calidad de vida de las personas que la padecen. Por lo tanto, cuanto antes podamos diagnosticar, prevenir, prever y tratar de forma preventiva todo lo que es la patología diabética con todas sus complicaciones, mejor. Y si no van a desarrollar enfermedad renal diabética, mejor. Y ahora lo podemos hacer porque tenemos muchos fármacos novedosos con muchísima evidencia científica que así lo avalan. Y de hecho, las guías de manejo de diabetes y complicaciones multifactoriales de la diabetes así nos lo están indicando. Sigamos las guías, hagamos las cosas bien y evitaremos la progresión de la enfermedad renal diabética y de la diabetes en su globalidad.